Hoy es miércoles 3 de febrero. Estamos a prácticamente 24 días de las elecciones en El Salvador. Y estas elecciones realmente han generado unas expectativas que van más allá de sí mismas. Quiero mandar un saludo a la diáspora salvadoreña que está dispersa por todo el planeta. Saludos muy particulares a Gloria Alvarado y Miriam Romero en Los Ángeles, California, a Julio López en España, a Carlos José Artiga en Costa Rica y a todos los salvadoreños y las salvadoreñas que están pendientes de la coyuntura, no solo política, sino que también social en El Salvador. De igual manera, un saludo muy entrañable a los salvadoreños que dentro del territorio nacional creemos, todavía creemos, que somos capaces de construir un El Salvador distinto, que todavía creemos que tenemos la oportunidad de enmendar el camino e ir construyendo algo de lo cual nos sintamos orgullosos, no solo nosotros, sino que nuestros hijos y nuestros nietos. Estos días siempre estamos dentro de la coyuntura electoral. El día domingo se suscitó un hecho de violencia. Es precisamente ese hecho de violencia el que quiero analizar. Ahora, estuve recordando en estos días una frase que leí en alguna de las obras de Sherlock Holmes, en la que dice que nada aclara tanto un caso como el hecho de afirmar que lo cometió otra persona. Eh, Antes de entrar en el análisis de los sucesos del domingo que dejaron el lamentable dato de dos salvadoreños asesinados y varios salvadoreños heridos, quiero hacer referencia al hecho de que ese acto tan lamentable está tratando de ser usado para obtener algún rédito electoral. Ahora, de lo que se está hablando al tratar de analizar este hecho de sangre de parte de los partidos políticos de oposición es de que esos muertos o ese atentado que se dio es el resultado de los discursos de odio que, según ellos, se han estado lanzando desde el Ejecutivo. Ahora, desde el punto de vista sociológico hay que aclarar que los discursos de odio no están hechos de palabras. Los discursos de odio están hechos de expropiaciones, están hechos de explotaciones, están hechos de represión en contra del pueblo. Creer que un discurso de odio está hecho de palabras es no solo una posición reaccionaria, sino que también es una posición absurda e incorrecta. Ahora, preguntémonos, en el caso de El Salvador, preguntémonos si estamos frente a discursos de odio o estamos simplemente frente a discursos con odio. Estamos viendo discursos de odio o estamos viendo discursos de indignación. Pareciera ser que los partidos políticos de oposición, que son los principales receptores del repudio generalizado de la población, pareciera ser que estos partidos políticos de oposición están interesados o en privatizar o en criminalizar la indignación de la población, al tratar de ponerle límites, al tratar de generar la sensación en la gente de que un discurso indignado o un discurso con odio es algo malo o que es algo que está equivocado, ¿no? Ahora, vamos a ver desde la sociología que una cosa es el discurso de odio y otra cosa muy distinta son los discursos con odio o son los discursos con indignación, ¿no? Ahora, de lo que se trata para analizar este hecho lamentable
en particular de lo que se trata es de superar esa concepción subjetivista que tenemos del odio, ¿no? Es decir, de lo que se trata es de llevar en clave sociológica el análisis del odio como un hecho social. Y cuando hacemos eso nos damos cuenta de que el odio como un proceso social tiene antecedentes y por lo general está organizado por intereses de clase. En este sentido, el odio no es el algo. El odio es la sombra o el disfraz de ese algo. Y ese algo son los intereses de clase. Ahora, se está tratando de hacernos creer que los sucesos del domingo, y como digo, sucesos lamentables porque involucran la muerte de dos salvadoreños, nos están tratando de hacer creer que esos sucesos son producto de la violencia política o que son violencia electoral, y eso no es así, ¿no? Nos están tratando de convencer, como último recurso desesperado, de que esos hechos son producto de discurso de odio, ¿no? Ahora, entonces entramos en el campo de lo que se conoce en sociología como el odio del odio. Es decir, nosotros vemos o debemos analizar el discurso de odio, que como digo, no está hecho de palabras, debemos analizar el discurso de odio y llegar o llegamos a la conclusión de que cuando se trata del discurso emitido por los políticos, ya sea para acusar o insultar, o el discurso emitido por las personas comunes y corrientes para vengarse, entre comillas, de todos los desmanes que ha sufrido a manos de los políticos corruptos, entonces de lo que se trata es de que ese odio se convierte en un impostor de los intereses o de la lucha de clase, ¿no? Ese odio se convierte en un testaferro del capital que quiere mantener desunidos a todas las personas que forman parte de eso que llamamos pueblo. Ahora, en el caso particular de El Salvador, si acaso creyéramos de que en realidad existe en estos últimos tiempos eso que se conoce como discurso de odio, aunque no es así, ¿no? Pero bien, partamos del supuesto de que así fuera, la pregunta sería, bueno, ¿quién inició con ese discurso de odio? Y acá vamos a reconocer en primer lugar que todos los partidos políticos, sin excepción, han estado involucrados en discursos con odio, es decir, en discursos que van o que llegan hasta el límite del insulto o de las difamaciones a la ligera. O sea, en eso son culpables todos los partidos políticos, pero en el caso particular de este enfrentamiento que existe entre el Ejecutivo y particularmente el presidente Nayib Bukele y los partidos de oposición, hay que ponernos a pensar quién lanzó el primer insulto o quién lanzó el primer odio, ¿no? Y eso tendría o nos llevaría a remontarnos al año 2017, cuando empieza una serie de ataques e insultos de parte del FMLN hacia Nayib Bukele. Ahora, en política eso es hasta normal, ¿no? Y dentro de lo que es el folclore popular es hasta normal ver ese tipo de discursos, ¿no? Ahora, estaríamos en un problema o estaríamos frente a un discurso de odio si le estuviera diciendo a la población que salga a matar o que salga a agredir a las personas que no piensan como ellos, ¿no? Y no ese es el caso en El Salvador. En los últimos años no hemos visto un caso que se parezca o que tenga algún tipo de relación con lo que anteriormente se conocía como un discurso de odio y que en el análisis moderno nos damos cuenta de que son discursos con odio, porque el odio al final es un impostor, no es un testaferro. Ahora, los hechos del domingo que dejaron, como digo, la lamentable muerte de dos salvadoreños, esos hechos del domingo son parte de la violencia social. No son ni violencia política, ni violencia electoral, ni mucho menos violencia ideológica.
Sería absurdo pensar que el partido que está ampliamente favorecido en las encuestas va a cometer deliberadamente un hecho de esa naturaleza. Sería absurdo, o sea, no cuadra. Es más, ni siquiera la planificación operativa de ese hecho, si se pensara que fue un hecho orquestado maquiavélicamente, ni siquiera eso cuadra. O sea, hay una serie de situaciones que llevan a concluir de que en realidad se trató de un acto de intolerancia, no se trató de un comportamiento colectivo producto de la conjunción de un partido de fútbol, producto de el mismo fervor electoral que se ha generado últimamente en el país, pero que en todo caso, como digo, eh, forma parte de lo que se considera como normal dentro de cualquier proceso electoral. Ahora, ese hecho que fue tan lamentable se hizo aún más lamentable cuando Arena FMLN salieron o decidieron en un minuto quién era el asesino o quién era el autor intelectual de ese hecho. Eh, Se volvió más lamentable lo lamentable cuando el FMLN y Arena decidieron o hallaron el arma homicida, retocaron y levantaron pruebas de la escena del crimen, le hicieron la autopsia al cuerpo del delito, enjuiciaron y condenaron y llegaron a la conclusión de que lo que sucedió ese día es el resultado del discurso de odio de parte de el presidente Nayib Bukele. Esa no solo fue una ligereza política, esa fue una falta de seriedad y falta de juicio de parte de algunos dirigentes tanto del FMLN como de Arena, ¿no? Ahora, ese tipo de declaraciones o con ese tipo de declaraciones hacen el ridículo. Con ese tipo de declaraciones quedan en evidencia o queda en evidencia de que están desesperados, no por el hecho de que pierdan la posibilidad, según ellos, de seguir construyendo sus proyectos, sino porque queda en evidencia que pierden sus cargos, que pierden sus privilegios y sobre todo que quedan expuestos ante sus militancias o que quedan expuestos en toda su incompetencia frente a esas militancias. Ahora, tanto, bueno, sobre todo el FMLN más que Arena, necesitan encontrar o necesitan culpar a alguien externo de la debacle que han sufrido como partido político. A la dirigencia del partido FMLN le urge culpar a alguien externo de su debacle, le urge culpar a alguien externo de toda la descomposición y toda la desilusión y desencanto que han generado en la población. Y les urge culpar a alguien externo porque esa es la única posibilidad que tienen para no salir tan lastimados después de que el 28 de febrero, después de las elecciones del 28 de febrero, seguramente las militancias o la militancia del partido va a empezar a pedir cuentas. Necesitan encontrar un culpable externo al partido para justificar todo lo que no hicieron como gobierno. Y entonces, si se les presenta un hecho de violencia social que involucra a sus militantes, entonces ellos creyeron haber encontrado la excusa o la coartada perfecta para decir, bueno, miren, todo lo que hemos sufrido o el hecho de que la gente nos vea con tanto desdén es producto no de que hicimos mal el trabajo, sino que es producto de que el presidente Bukele ha generado en la población sentimientos de odio producto de un discurso del odio. Eso no solo es
creer que la población es estúpida, sino que también es creer que es estúpida su militancia. Porque es evidente, como digo, que una cosa es el discurso de odio, que al menos fue denominado como tal en los años 40 y 50 del siglo XX, frente a los sucesos que se dieron en Alemania en la Segunda Guerra Mundial y una década después en los Estados Unidos con todo el proceso de segregación social. Pero después vemos que los discursos de odio en realidad son discursos con odio. Después vemos que ese tipo de discurso que supuestamente genera odio o es generado por el odio, en realidad lo que está tratando de encubrir son intereses de clase. Y en el caso particular de los partidos de oposición, y que antes eran una oposición firme, vemos que ese tipo de discurso se convierte más bien en la coartada perfecta para tratar de que la gente, o que sus militancias más bien, pierdan de vista la incompetencia o la corrupción galopante que ellos en la dirigencia de esos partidos han tenido, ¿no? Ahora, están tratando, cuando dicen de que lo que se está dando en el país es producto de discursos de odio, no solo están criminalizando la indignación del pueblo, sino que están tratando de justificar sus cargos y justificar su candidatura. Ahora, en sociología tenemos claro que no hay que confundir el odio con la indignación. Estamos claros de que el discurso de odio y el odio como hecho social no es el motor de la política ni es el motor de la historia. Nunca lo ha sido. Entonces, siempre ha servido como una suerte de excusa, ¿no?, para tratar de tapar una serie de hechos. Si quisiéramos hablar en El Salvador de discursos de odio o algo medianamente parecido a un discurso de odio o con odio, dejémoslo más abierto, más amplio la perspectiva, entonces volvamos a leer los discursos que dio Roberto Dabuizón, el fundador del Partido Arena. Volvamos a leer los artículos ponzoñosos que publica Fortín Magaña en contra del presidente. Volvamos a leer todos los artículos o pseudo artículos que publica Paolo Lugers y que están llenos de veneno, están llenos de odio. O leamos lo que escribe Salvador Samayoa, que cometió un acto de odio cuando traicionó, o cuando fue de los primeros en traicionar públicamente las ilusiones del pueblo. Si queremos saber qué es un discurso de odio, volvamos a las lecturas que hace el pastor, las lecturas alabando a Dios mientras está abusando sexualmente de la hija menor de uno de sus feligreses. Volvamos a la oración que se hace para bendecir una sala de ventas que va a explotar de la forma más despiadada a los trabajadores. No se puede defender la existencia del odio como un factor de indignación, ¿no? Realmente la indignación de la población no se da producto de que alguien con su discurso haga que la gente se indigne. La frase devuelvan lo robado, la frase los mismos de siempre, es una frase o son frases que fueron acuñadas antes del fenómeno Nayib Bukele. Y sin embargo no prendieron. Ahora, en estos últimos años se dieron todas las condiciones para que esas frases prendieran en el imaginario de la población y se convirtieran en discursos más que con odio, en discursos con indignación. Estamos en la hora de la indignación. Los peores discursos de odio en los últimos días han sido, o discursos con odio en los últimos días, han sido hechos por los dirigentes tanto de Arena como del FMLN, ¿no? Recordemos
cómo esos discursos o cómo todos los calificativos, incluso antes de la pandemia, en el que atacaban al presidente Bukele diciendo que era un cocainómano, dictador, ladrón, musulmán, loco, autoritario, y ahora últimamente dicen asesino. Todos esos calificativos o esos ataques no han calado en la población. Y no han calado en la población en primer lugar porque la lógica política no depende, al menos en la modernidad, de los discursos, y no han calado, y esto no lo entienden los dirigentes de los partidos políticos, no han calado porque esos partidos políticos no tienen o tienen muy poca credibilidad y legitimidad con la población. Por eso es que más allá de cualquier ataque o de que se pongan hoy patéticamente como víctimas, no surte resultado. Los sucesos del domingo son sucesos lamentables. Es lamentable la muerte de 2 salvadoreños y que otros salgan heridos. A unos, más que a otros, les conviene generar caos antes del proceso electoral. Sin embargo, creo que la población ha decidido acudir masivamente porque considera que está cerca de poder ser un constructor de la historia en lugar de ser un sufridor de la historia. La gente tiene derecho a sentirse indignada. La gente tiene derecho a tener un discurso con odio. Obviamente no se puede justificar un discurso de odio, es decir, un discurso que impulse o motive a las personas a asesinar a otros, tal como lo hacía Roberto D'Aubuisson a finales de la década de los 70, en lo cual decía que se hacía patria al matar un cura.